Grupo número 1, tutoría 3. ¿Qué aprendí? En esta clase aprendimos sobre las ecuaciones no lineales. Las ecuaciones no lineales son aquellas que tienen exponentes diferentes de 1. Son ecuaciones que no pueden ser resueltas con métodos algebraicos y requieren técnicas numéricas o aproximaciones para encontrar su solución. Se caracterizan por no tener linealidad, por no ser proporcionales y por tener soluciones múltiples. Se aplica en el modelamiento de fenómenos como la mecánica de fluido, la termodinámica, entre otros. Para resolver estas ecuaciones, requerimos métodos como el método de bisección, el método de punto fijo, el método de Newton-Raphson, el método de falsa posición, entre otros, los cuales veremos en este curso. También hablamos sobre las ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas se resuelven utilizando diversas técnicas. Una de ellas es identificar la ecuación, la cual vamos a tratar, sea seno, coseno o tangente, entre otros. Luego simplificamos la ecuación, aislamos la función trigonométrica y encontramos el valor de la función trigonométrica con la tabla de los ángulos. Método de bisección para resolver ecuaciones no lineales. Este método es una técnica numérica que sirve para encontrar las raíces de una ecuación no lineal. Es decir, nos ayuda a definir los valores de x, que hacen que la función sea igual a 0. El método consiste en dividir el intervalo que tomamos en mitades sucesivas. Es decir, para aplicar este método, lo primero que tenemos que hacer es definir un intervalo a los puntos A y los puntos B, tales que la función del punto A y la función del punto B tengan signos opuestos. Esto significa que cruce el eje X en algún punto. Luego dividimos el intervalo por la mitad y evaluamos la función en el punto medio que encontramos. Luego determinamos el nuevo intervalo. Para esto utilizamos, si la función de c es igual a 0, entonces es la raíz de la ecuación. Si la función de c tiene el mismo signo que la función de a, entonces la raíz se encuentra en el intervalo AC. Y si la función de c tiene el mismo signo que la función de b, entonces la raíz se encontrará en el intervalo BC. Repetimos este proceso de dividir el intervalo hasta encontrar la raíz que satisfaga la ecuación. ¿Qué son las ecuaciones cuadráticas? Una ecuación cuadrática es una expresión matemática de segundo grado, es decir, que contiene una variable elevada al cuadrado. Tiene esta forma general: ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a y b y c son números conocidos y la incógnita es x. Estas soluciones pueden tener dos soluciones reales, una solución doble o incluso soluciones complejas dependiendo del valor del discriminante. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones cuadráticas? Para resolver una ecuación cuadrática usamos la fórmula general que nos da directamente las soluciones. Dentro de la raíz está el discriminante, b al cuadrado menos 4ac, y este valor nos dice qué tipo de soluciones tendrá la ecuación. Si el discriminante es positivo, hay dos soluciones reales distintas. Si es cero, hay una única solución real, y si es negativo, las soluciones son complejas. ¿Para qué creo que me va a servir en el estudio de la ingeniería? Los fenómenos físicos de la ingeniería no siguen relaciones lineales simples. El comportamiento transitorio de un circuito electrónico, la cinética de una reacción química o la respuesta dinámica de una estructura bajo cargas variables se modelan con ecuaciones no lineales. Para resolverlas usamos métodos numéricos como Newton-Raphson, bisección o secante, herramientas esenciales en cualquier software de simulación y en la validación de prototipos. Además, la mayoría de los sistemas representan periodicidad o vibraciones, desde la corriente alterna hasta las oscilaciones de un puente.
y requieren funciones trigonométricas. El dominio de identidades como las relaciones pitagóricas y las fórmulas de doble ángulo o suma de ángulos facilita la simplificación de modelos, la determinación de amplitud, frecuencia y fase, y asegura la estabilidad y eficiencia de los diseños ingenieriles. Aplicaciones de la vida real de la ingeniería. En ingeniería eléctrica, el análisis de corriente alterna se basa en señales senoidales. En ingeniería civil y mecánica, el estudio de vibraciones de puentes y estructuras requieren ecuaciones no lineales y trigonométricas. En telecomunicaciones, la modulación y la demodulación de señales utilizan funciones trigonométricas para codificar información. En sistemas y algoritmos, la optimización de rutas o recursos recurre a resolver ecuaciones no lineales. Ingeniería química. Las cinéticas de reacción suelen seguir métodos exponenciales. Comprender y manejar estos modelos es esencial para diseñar, analizar y mejorar cualquier sistema ingenieril. El método de bisección se usa para encontrar un valor donde una función vale 0, es decir, la raíz. Se parte de un intervalo donde la función cambia de signo, un extremo positivo y el otro negativo. Se calcula el punto medio y se evalúa la función ahí para ver en qué mitad sigue el cambio del signo. Ese proceso se repite, reduciendo el intervalo cada vez hasta acercarse mucho a la raíz. Bueno, les voy a explicar un poquito de cómo es la estimación del nivel freático a través de un ejemplo. Bueno, esta imagen puede ser la de cualquier terreno en Ecuador. Y te preguntarás, ¿a qué profundidad está el agua subterránea? En ingeniería civil en Ecuador muchas veces necesitamos saber dónde está el agua subterránea, pero ¿cómo saberlo sin cavar por todos lados? En esta imagen se puede ver las capas de los suelos secos, de alta resistividad y húmedo baja resistividad, con línea de capa de nivel freática. No siempre podemos excavar, usamos herramientas que miden la resistividad del suelo. El suelo seco es más resistente, el húmedo conduce mejor. Si encontramos dónde cambia esta resistividad, sabremos dónde está el agua. La profundidad inicial puede estar entre 0.5 a 10 metros, marcando el punto medio y reduciendo el intervalo. Aquí usamos el método de bisección. Empezamos con un rango amplio de profundidad. Medimos en el medio. Si la resistividad sigue alta, vamos más profundo. Si baja, vamos hacia arriba. Así reducimos el rango poco a poco. De esta forma se va achicando hasta marcar la capa freática exacta. Cada medición nos acerca más. Sin excavar tanto, encontramos el nivel del agua de forma precisa y eficiente. Con los conceptos antes vistos, aquí podemos observar dos ejemplos. Uno, que es el cálculo de asentamiento en una cimentación, que aquí lo que se hace es colocar una zapata en una base de concreto sobre el suelo y esta se hunde un poco por el peso. Entonces queremos saber a qué profundidad se ve afectada el suelo por este peso. Entonces, aquí utilizamos el método de bisección. ¿Para qué? Primero elegimos dos profundidades, una donde sabemos que la presión es positiva y otra donde sabemos que es negativa. Así sacamos un punto intermedio. Y si la presión aún no es cero, volvemos a elegir un nuevo punto medio, pero esta vez entre los dos valores más cercanos a cero. Y así repetimos este proceso hasta encontrar la presión que esté muy cerca de cero, para saber la profundidad exacta. En nuestro segundo ejemplo tenemos el cálculo del punto de inflexión en una viga. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Nos imaginamos que tenemos una viga apoyada en los extremos con una carga encima. En esa viga se curva. El punto de inflexión en donde la curva cambia de dirección, es decir, donde existe ese momento flector, es igual a cero. Y aquí, ¿cómo utilizamos el método de bisección? Pues tenemos una fórmula para el momento, y esta depende de la distancia en X a lo largo de la viga. Entonces sabemos que al principio el momento es positivo y más adelante se vuelve negativo o viceversa. Entonces utilizamos el método de bisección para probar puntos intermedios y encontrar el valor de X donde el momento va a ser igual a cero. Y así localizamos este punto clave en la viga donde ocurre este cambio en la curvatura.